Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María de Lourdes Guidoli. Soy doctora en Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. También miembro del Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos, el GEALA, que tiene su sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Ramignani, de la misma universidad. Y voy a continuar con la clase a la que dio comienzo Lea Heller, en la cual ella dio cuenta de esta construcción de una nación argentina blanca europea, homogénea, y por tanto del necesario proceso de invisibilización al que fue sometido la población afroargentina. En este sentido, este proceso de invisibilización estuvo abonado por ciertas estrategias y mecanismos, entre los que podemos encontrar las narrativas dominantes que enfatizaban la blanquitud argentina, el olvido historiográfico, es decir, la omisión de la participación argentina dentro de la historia nacional. También los registros censales que en algún momento dejaron de incluir la categoría racial o las categorías raciales o las categorizaciones raciales. Y también la negación de los aportes culturales dentro de lo que es la cultura nacional. Quiero decir, la negación de los aportes de la cultura afroargentina dentro de lo que es la cultura nacional. En mi caso, lo que traigo aquí es el planteo de las representaciones visuales como una estrategia más de este proceso de invisibilización. Y en este sentido, si uno tiene acceso al corpus visual del siglo XIX, lo que va a notar es que la forma en que fueron representados los afroargentinos o los afroporteños, porque debo decir que me voy a concentrar en imágenes de Buenos Aires, no por una, o sea, no por, la decisión es tomada porque Buenos Aires es el centro para el siglo XIX, donde se produce la mayor cantidad de imágenes, donde los artistas están recibiendo, ya sea artistas locales o artistas viajeros en las primeras etapas del siglo XIX. Y entonces, si uno tiene acceso a ese corpus visual, como decía, claramente va a notar que hay, en cuanto a la representación de los afroargentinos, la asignación de ciertos roles laborales o sociales. Estos núcleos iconográficos, que considero estereotípicos, circularon durante todo el siglo XIX y aún circulan en la actualidad. Entre estos núcleos, o entre estos motivos visuales, encontramos el de los sirvientes o criados de origen africano, las representaciones grotescas en la figura de los bufones, y la asociación ineludible entre los afrodescendientes y la figura de Juan Manuel de Rosas. En este caso estábamos hablando de representaciones realizadas por la sociedad mayor, o por personajes de la sociedad mayor. No quise dejar afuera el tema de las autorrepresentaciones porque justamente creo que conforman un imaginario propio de la comunidad afroargentina de fines del siglo XIX, que lo que buscaba era refutar estos estereotipos. Entonces me voy a referir más avanzada la clase a retratos y biografías que fueron realizados hacia fines del siglo XIX, más específicamente en 1880, por parte de los intelectuales afrodescendientes. En este sentido, y antes de entrar a hablar de las imágenes o de analizar las imágenes, me gustaría referirme un poco al modo en que nosotros vemos estas imágenes, estas y otras imágenes en general, y reflexionar acerca del poder y la eficacia que estas imágenes tienen para, en nuestro caso, abonar al proceso de invisibilización. Quiero decir con esto que no debemos pensar a las imágenes como transparentes o inocentes, como meros reflejos de una realidad a la que están representando, o como ilustración de aquello del texto que acompaña, ¿no? Quiero decir, las imágenes son mucho más complejas y están insertas dentro de una economía visual específica que considera distintos aspectos. Por ejemplo, cuando uno ve las imágenes, cuando ve cualquier tipo de imágenes, en este caso las que dan cuenta de la presencia afroargentina en Buenos Aires, debe considerar al verlas el contexto artístico en el que fueron realizadas, o sea, qué convenciones artísticas están presentes en esas obras, el contexto histórico, social y político en el cual se insertan, quiénes las encargan y con qué finalidad, si es posible saberlo. En muchas ocasiones no es posible saberlo, pero cuando sea posible es interesante saber cuál es la finalidad de esas imágenes. Por supuesto, los artistas que las ejecutan, y en este sentido, cuál es su ideología, su lugar de enunciación, desde qué posicionamiento y con qué subjetividades están realizando. Y por último, un aspecto que es más complejo, que es el de la circulación y de la difusión de las imágenes, y que está relacionado
Y esta complejidad está relacionada con que no solamente circularon durante ese periodo específico en el cual se crearon o para el cual se crearon, sino que también tienen una circulación posterior, una vida posterior, ¿sí? Y que circulan aún hoy en día. Quiero decir, estos núcleos iconográficos que voy a presentar han circulado durante todo el siglo XX en, por ejemplo, manuales escolares, libros de historia, revistas o publicaciones periódicas. Y es interesante también ser conscientes de ese uso posterior que se hizo de las imágenes, no solamente durante el contexto en el que se produjeron. En este sentido, como dije, se convierten en estos motivos visuales en estereotipos respecto de la población afroargentina, y quisiera delimitar un poquito este concepto que es profusamente empleado, bien empleado, pero me gustaría delimitarlo un poco y decir que básicamente los estereotipos lo que recogen son una serie de características o rasgos que son asignados a una población, a un grupo de población. Estos rasgos pueden ser desde físicos, morales, conductuales y entre otros, y que son rasgos muy simples, muy fáciles de comprender, fáciles de recordar, y que se tornan naturales e inmutables. En este sentido, me voy a apoyar en Stuart Hall, quien propone que la estereotipación, o señala que la estereotipación es una práctica representacional que está inserta dentro de un régimen de representación racializado, en el cual está estructurado en base a opuestos binarios. Respecto de nuestro tema, estos opuestos serían blanco-negro, civilizado salvaje o bárbaro, cultura-naturaleza. Y respecto de este último par, lo que señala Hall es que lo que se busca es que esta diferenciación racial se naturalice, o sea, se vuelva natural, y de esta manera inmutable, como decía antes. Quiero decir, porque si cayera dentro de lo que es lo cultural, podría sufrir modificaciones, pero si se trata de algo innato o algo natural, necesariamente es inmutable. Por otro autor que trabaja con este concepto de estereotipación es Richard Dyer, y resulta sumamente interesante su aporte, por lo menos a mí me resulta sumamente interesante, porque él señala que en realidad uno podría pensar que los estereotipos son una forma de ordenamiento del mundo caótico que nos presenta la realidad, que puede ser cierto, pero que también tenemos que ser conscientes de que fueron construidos por un grupo de poder dominante, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos ser conscientes, como digo, de que sirven a determinados intereses. Y me gustaría leer algo que él dice, y que dice que los grupos dominantes buscan dar forma a la sociedad según su visión del mundo, su sistema de valores que establecen como natural e inevitable a través de un cierto consenso social, muchas veces exitoso. Y este es el peligro que conllevan los estereotipos, que sean estereotipos que están consensuados dentro de una sociedad, que es lo que sucede generalmente. Finalmente, para resaltar respecto de estos estereotipos, quiero decir que no son inocuos, ¿no? Y ese es el mayor problema, que no son construcciones que permanezcan, que sean únicamente simbólicas, por decirlo así, sino que tienen impacto y repercuten en la vida de los afroargentinos. ¿En qué forma? Como una primera instancia mucho menos agresiva en la forma de prejuicios o preconceptos, o sea, actitudes, concepciones acerca de los afroargentinos, pero por otro lado también, y no en pocas ocasiones, en forma de discriminación y racismo, muchas veces en acciones efectivas respecto de personas de ascendencia africana. Una vez dicho esto, me gustaría comenzar ya con el análisis de las imágenes, y para eso vamos a empezar con estos núcleos iconográficos que mencioné. En primer lugar, con el de los sirvientes de origen africano. Y decir que en este caso que se trata de una iconografía que está ampliamente extendida, tanto en el tiempo, como pues proviene de una larga tradición visual, como en el espacio geográfico, ya que podemos encontrar este motivo visual en el resto de América y por supuesto en Europa, que es de donde proviene, donde tiene su origen.
Esta forma de representación, esta puesta en escena, permite, por un lado, plantear en imágenes no solo relaciones jerárquicas entre amo y sirviente, a partir, por ejemplo, de la ubicación que se le asigna a ambos dentro de las composiciones, en general por detrás del patrón, de menor tamaño, o en los límites o bordes de los cuadros o de las obras, como es el caso de la litografía del taller de Bakel que tenemos en pantalla, en la cual el criado está ubicado justamente en el borde, casi cayéndose de la obra, y por tanto como excluyéndoselo de la escena. Y además estas imágenes tienen, por otro lado, la función de simbolizar un estatus social y económico asociado a la posesión de esclavos o al ser servido por criados de origen africano. Este rol laboral ha sido reiteradamente asignado a los afroargentinos, como dije, volviéndose un estereotipo, y convirtiéndose en un factor estigmatizante para el grupo de población, al ligarlos de forma inmediata con un pasado de esclavización, como lo pusieron en evidencia hacia fines del siglo XIX los propios afroporteños en los periódicos analizados por Lea Heller. Esta forma de representación trae consecuencias, o sea, trae secuelas en la concepción del imaginario nacional acerca de la población afrodescendiente, como decía al inicio. Pasando al otro núcleo iconográfico, que es el de los bufones, o de las representaciones grotescas, es interesante señalar que también procede de una tradición visual europea, o occidental, y lo que tenemos para decir respecto de esto es que lo que se espera de los bufones es que sean entretenedores de un cierto núcleo de espectadores, ¿no? Que los haga reír, que los entretenga. Además, su representación frecuentemente está unida a características vinculadas a lo grotesco y que en gran medida está lograda a partir de la deformación de sus cuerpos. Respecto del término grotesco, quisiera brevemente señalar que se trata de una categoría estética, pero también que está cargada ideológicamente, y eso debe ser tenido en cuenta a la hora de ver las imágenes. Su empleo en la cultura occidental respecto de los afrodescendientes surge a partir de la segunda mitad del siglo XVII y ha elegido mayoritariamente, como dije, a estos grupos de población como sujetos de exageración y deformación, y es un modo de despersonalizarlos y degradarlos. Lo que genera en quienes observan estas imágenes es una reacción ambivalente que por tanto mezcla elementos incompatibles que pueden ser la risa, el horror, la repugnancia. Estas dos imágenes que vemos aquí, yo solo traje dos imágenes de bufones, están vinculadas a la época de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, una figura fundamental para la historia argentina, no solo porque estuvo largo tiempo en el poder, en dos periodos de gobierno, entre 1829 y 1852, sino también porque fue convertido por quienes finalmente lograron destituirlo después de mucho tiempo en el eje de las disputas políticas posteriores. Sus detractores, sus adversarios, lo caracterizaban como un señor feudal, por lo cual necesariamente debía tener como compañía una corte en la cual no podían faltar los bufones, personificados en este caso por afroargentinos. Los relatos indican que existieron 4 bufones, pero al parecer solo 2 de ellos, el negro Biguá y Eusebio de la Santa Federación, fueron merecedores de tener una representación visual. Lo que tenemos aquí, en el caso de Biguá, claramente una deformación corporal y también una postura casi inverosímil que adopta el bufón, ¿no? Que es lo que en realidad nos da esta ambivalencia respecto de lo que vemos, ¿no? Porque nos mueve a risa, pero también nos provoca cierta desconcierto en la imagen. En el caso de Eusebio lo que tenemos no es tanto una deformación corporal, a pesar de que podemos estar viendo un cierto enanismo en el personaje, que en realidad no sabemos si es tal porque en los relatos escritos no aparece esta condición de enanismo respecto de Eusebio. Pero sí lo que sucede con Eusebio es una contradicción importante entre la vestimenta lujosa que luce. Vemos que está vestido con un uniforme militar, que está engalanado, con adornos dorados, pero esta contradicción se produce al ver que, por ejemplo, en uno de sus brazos tiene un parche y la vestimenta está rota, y además que los dedos de uno de sus pies asoman por uno de los zapatos también rotos. En el caso de Vigo también aparece la ropa rotosa, los harapos,
con parches, y debemos decir que esto no es una forma exclusiva de los bufones, una forma de representar que se pueda asignar solamente a los bufones, sino que fue una forma de representación, la vestimenta en forma de harapos, o rotosa, o con parches, respecto de los afrodescendientes durante el siglo XIX, no solamente a nivel local, quiero decir en Argentina, sino también en otras regiones. Esta idea de los afrodescendientes como bufones es una estereotipación, como señalé al principio, que tiene una larga duración. Si pensamos en ciertas imágenes que se han producido durante el siglo XX y hasta la actualidad en distintos soportes y formatos, podemos encontrar ilustraciones, historietas y aún producciones audiovisuales como películas, programas de televisión y sitios de internet, en las que los afrodescendientes, no solo en Argentina, sino a nivel global, son colocados en este rol grotesco de entretenedores. El siguiente motivo iconográfico o motivo visual que mencioné es el de la asociación con la figura de Rosas, que es una asociación ineludible aún hasta nuestros días en ocasiones. A diferencia de los núcleos iconográficos anteriores, este es un núcleo visual que tiene su anclaje localmente, o sea, no es un núcleo que provenga de una tradición visual europea ni de otra, ni occidental, sino que surge de nuestro lugar y básicamente tiene un anclaje político, como dije, al estar presente la figura de Rosas. Durante la segunda mitad del siglo XIX y avanzado el siglo XX, como dije antes, incluso hasta la actualidad, la presencia de descendientes de africanos en la nación se circunscribe principalmente a esta época. A la época rosista me refiero, ¿no? Y esta asociación, se repite esta asociación entre Rosas y los afrodescendientes, lo que permitió y permite caracterizar tanto al gobernador, o sea, Rosas, como a los propios afroargentinos dentro del universo de la barbarie. Y en el caso de los afrodescendientes, ayudó a visibilizar su presencia al interior de la nación luego de la caída de Rosas, una caída que presuponía el regreso a la civilización. Como podemos ver en estas dos obras, lo que sucede es que, a diferencia de lo que veíamos antes, aquí hay en ambas un nutrido grupo de personas de ascendencia africana participando en la composición. Que eso es algo que se puede ver en este periodo rosista. Es decir, en cuanto hace su aparición y además está presente en ambas imágenes la figura de Rosas, el personaje Rosas. Entonces lo que podemos decir es que esta presencia del gobernador de Buenos Aires en las imágenes lo que hace es tener un efecto multiplicador. Quiere decir, en cuanto aparece Rosas en las imágenes, los afrodescendientes aumentan grandemente el número. También ocurría esto en los escritos, ¿no? Contemporáneos, o sea, del periodo rosista, en los cuales la presencia negra en Buenos Aires se percibía multitudinaria, como una invasión, y resultaba perturbadora para quienes se encontraban en Montevideo, es decir, los exiliados unitarios, contrarios al régimen rosista. En la imagen superior tenemos una obra de 1841, es un momento bastante complejo del gobierno de Rosas, porque está enfrentando ataques internos y externos. Y el cuadro, o la obra en sí, lo que hace es de 1841 y está conmemorando un hecho que ocurrió 2 años antes, que es la firma de un acuerdo con la corona británica respecto de la prohibición del tráfico de esclavos, que fue firmado entre el gobierno de Rosas y la corona británica. Y lo que se presenta aquí es una clara contraposición o contradicción entre las numerosas repeticiones de la palabra libertad en la obra y el título o la condición real de muchos de los afrodescendientes en Buenos Aires. O sea, la obra se titula Las esclavas de Buenos Aires, ante su nombre libertador. Y como dije recién, este acuerdo o este tratado no implicaba la abolición de la esclavitud, sino solamente la prohibición del tráfico de esclavos. Sin embargo, podemos pensar que para los propios afrodescendientes podía haber sido motivo de esperanza respecto de la abolición o efectiva abolición de la esclavitud. En el caso de Rosas, por supuesto, se trata de un dispositivo propagandístico de muchos, o sea, una forma muy característica de este gobierno, la propaganda, en el cual lo que se intentaba, digamos,
se intentaba dar cuenta del apoyo que tenía Rosas respecto de esta población afrodescendiente. En la imagen inferior, que no tiene una fecha real, o sea, cierta de realización, sino que se la puede ubicar entre fines del 19 y principios del 20, lo que tenemos es un candombe federal. ¿Sí? Nuevamente la multiplicación de personajes a partir de la presencia de Rosas en el cuadro. Y lo que tenemos que decir respecto del candombe, que es una expresión o la expresión cultural afrodescendiente en el Río de la Plata por excelencia, es que aún hoy en día los propios afroargentinos se identifican con esta expresión cultural, pero que también involucra cierto peligro respecto de quienes hacen uso de ella, de esta vinculación con Rosas, digo. Titulando esta obra Candombe Federal, estamos estableciendo realmente una combinación entre Rosas y los afrodescendientes que resulta peligrosa, como dije antes, porque se los circunscribe específicamente a este momento histórico. De esto da cuenta la historiografía previa a la década de 1990, que consideraba que el candombe había desaparecido luego de la época rosista y a su vez, con la desaparición del candombe, también había desaparecido la presencia afroargentina en el territorio nacional. Entonces, en este sentido, además, la reiteración de esta estrecha vinculación o de esta ecuación afrodescendientes rosas lo que hace es convertirse en un estereotipo y alimentar el proceso de invisibilización del que venimos hablando. Para salir de lo que son las representaciones realizadas por la sociedad mayor, me gustaría ahora adentrarme en las autorrepresentaciones, otro tipo de imágenes, otro corpus visual. Es decir, la forma en que los afroporteños de fines del 19 buscaron representarse tanto de manera visual como escrita. En este caso, porque estamos hablando de una compilación de biografías que involucraba tanto la biografía escrita como los retratos. Los intelectuales afroargentinos eran conscientes de la situación marginal en la que se hallaba su comunidad, del olvido al que se encontraban sometidos, y esto se puede ver expresado en los periódicos, y en 1880 consideraron oportuno publicar una serie de biografías y retratos de personas notables gracias a sus méritos y virtudes tanto cívicas como morales, y que tenían o que proponían como ejemplos a seguir. El objetivo era que en primer lugar fueran recordados por el propio grupo de pertenencia, o sea, por la propia comunidad afroporteña, y a partir de allí exigir los derechos que se les negaban. Esta publicación está hermanada con los periódicos, como dije, pues las biografías fueron escritas por periodistas que participaban en esas publicaciones. Lo que se buscó era construir una memoria y un imaginario afroargentino, robusteciendo la historia de la comunidad, transmitida en gran parte por lo que se puede ver a partir de la lectura de las biografías de manera oral, quiero decir, por los propios miembros de la comunidad. Y también, por supuesto, claramente en el caso de los militares, por sus legajos militares. Podría pensarse que esta elaboración de biografías y retratos cumplía con dos objetivos conjuntos. Por un lado, refutar, como dije al principio, los estereotipos raciales que venimos analizando, cambiándolos por estos retratos individualizados de militares, intelectuales, músicos, escritores, es decir, profesiones más en consonancia con los ideales de la nación contemporánea a estos intelectuales afrodescendientes. En segundo lugar, instruir a los propios afrodescendientes sobre cuál era el camino correcto, según los intelectuales afroporteños, para entrar en el progreso individual y colectivo que demandaba el modelo de país en construcción. Sin embargo, me parece que no es posible dejar de lado una dimensión afectiva que atraviesa estos retratos y estas biografías, como dije, que parten en muchos casos de una narración oral o de un relato oral. ¿Por qué digo esto? Porque para la fecha en que fue editada, en 1880, gran parte de quienes la consumieron, básicamente los lectores de los periódicos, por ejemplo, conocían a los retratados o los habían conocido si habían fallecido, y a sus familias, por supuesto, con las cuales muchas veces los unía un gran afecto y un trato cotidiano. Por eso, de allí la inclusión de esta historia oral dentro de la escritura de las biografías. Creo que esto no es un dato menor al considerar las imágenes y me gusta dejarlo planteado de esta manera. Por último, me voy a referir a un caso extremo de este blanqueamiento del que venimos hablando, de este proceso de invisibilización, y podríamos hablar hasta de un estereotipo a la inversa. Tiene como protagonista un prócer argentino, no de los más conocidos, Bernardo de Monteagudo,
Monteagudo fue un letrado, un editor de periódicos, un escritor de libros, y además fue la mano derecha tanto de San Martín como de Bolívar. Antes de referirme a los retratos de Monteagudo, es importante señalar que el proyecto de nación blanca europea al que venimos aludiendo tuvo su correspondencia en la creación, por supuesto, de un panteón de héroes nacionales, dentro del cual era impensable la presencia de próceres no blancos, ya fueran de ascendencia indígena o africana. Y esto no fue ajeno, ni es ajeno, a la figura de Monteagudo. El retrato que vemos en la diapositiva apareció acompañando a una de sus primeras biografías en formato de libro, publicada en 1880, y rápidamente se supo que este no era el rostro del prócer, que era un retrato falso del prócer, sino que había tenido como fuente, como modelo del cual se copió, otro retrato proveniente de una galería de celebridades chilena, realizado en 1854, y como vemos, evidentemente es una copia de ese otro retrato. No hace mucho tiempo supe de este cuadro al óleo que vemos también en pantalla, y que fue publicado en 1943 en otra de sus biografías, y que sin embargo no pudo suplantar a la imagen falsa, a la primera imagen que vimos, la imagen falsa de Monteagudo, sino que siguió usándose esa imagen falsa durante el resto del siglo XX y aún hasta la actualidad. Si uno ingresa a ciertos sitios de internet en los cuales se quiere dar cuenta de la biografía o del personaje de Bernardo de Monteagudo, se sigue utilizando para mostrar su rostro este retrato falso. Este retrato, como digo, que sigue replicándose a pesar de saberse falso, nos muestra una idealización asociada a la blanquitud argentina, que fue llevada hasta las últimas consecuencias borrando la identidad racial de Bernardo de Monteagudo, considerada probablemente impropia para un héroe de la gesta de la independencia. Estos retratos de Monteagudo están analizados en un artículo que forma parte de la bibliografía que hemos propuesto para esta clase, y por lo tanto no me voy a extender más sobre esto y los invito a leer el texto que van a tener a disposición. Para finalizar, señalar que esta construcción de la nación argentina es una construcción cotidiana y continua, implica un trabajo ideológico en el cual tienen relevancia los sistemas de representación, y en nuestro caso las representaciones visuales. Lo que busqué mostrar a lo largo de esta clase es que esta construcción y este empleo reiterado de los estereotipos lo que hizo fue alimentar este proceso de invisibilización y este imaginario nacional. Luego de este recorrido visual, podemos concluir que los estereotipos examinados vinculan, como señalé, a los afroargentinos a dos momentos específicos de la historia nacional, como es el universo de la esclavización o la historia de la esclavización y la época de Rosas. Respecto a una época que, como dije, es un pasado abominable por quienes lograron vencerlo y que no debe repetirse. Respecto del universo de la esclavización, resulta interesante mencionar de qué manera está funcionando aún hasta nuestros días, a partir de un ejemplo paradigmático, ¿no? Y es el de los actos escolares que conmemoran la fecha del 25 de mayo de 1810, que es la llamada Revolución de Mayo en nuestro país, que dio comienzo al proceso de independización del territorio. En estos actos escolares lo que sucede es que para dar cuenta, no para dar cuenta, sino para caracterizar el periodo colonial, suelen aparecer ciertos personajes como por ejemplo la vendedora de tortas, de mazamorra o de empanadas, que necesariamente es negra, para lo cual se suele tiznar con corcho quemado a los niños, a las niñas que las representan, y que se las viste con atuendos rojos con lunares blancos. En este sentido, por supuesto, este es un estereotipo que aún hasta nuestros días sigue funcionando en algo tan importante como es la escolarización, la educación, y que lo que tenemos que decir es que en los últimos años los colectivos afrodescendientes y las agrupaciones afrodescendientes están denunciando por medio de las redes sociales, de sus páginas de Facebook, por ejemplo, este peligro y esta estereotipación del grupo de población. Y proponen como contrapartida y también
Esto se podría vincular con lo que sucedió hacia fines del 19 con los retratos y biografías propuestos por la propia comunidad afroporteña de ese periodo. Proponen que si la intención es mostrar a los afroargentinos en estas fiestas patrias, ¿por qué no darles el lugar que efectivamente ocuparon, por ejemplo, como parte de las milicias o como parte de la política, como en el caso de Bernardo de Monteagudo, o en las artes o en otros aspectos de la vida nacional? En este sentido es interesante porque muchas docentes, muchas maestras se han hecho eco de esta propuesta y, y las han empleado en la realización de estos actos escolares o señalando, y si no las han empleado, lo que han señalado es esta estereotipación que ha ocurrido, que ocurre al representar la vendedora negra de empanadas en los actos escolares. Y esto es interesante porque, como dije antes, esta construcción de la nación es una construcción continua y entonces tenemos la esperanza o la intención por parte de las agrupaciones afrodescendientes es retroalimentar este truncado imaginario nacional del cual la población afroargentina fue excluida y confinada a un pasado.